Bueno, como dijimos la semana pasada, hoy vamos a hacer la clase hoy, que si les queda más cómodo lo dejamos y nadie se opone, lo dejamos los miércoles, igual la semana que viene seguro hagamos presencial para ir alternando uno y uno, ¿sí? Jueves de la semana que viene. Lo último que habíamos visto teórico, había dejado un par de apuntes. La idea hoy era comenzar a hablar, sino seguir hablando de todo lo que es el sistema de recursos humanos y los procesos, las etapas que tiene el sistema de recursos humanos. Cuando uno habla de recursos humanos en una empresa, se lo tiene que trabajar de esa forma, como recurso, porque a diferencia de momentos anteriores o etapas anteriores de la administración, no siempre el recurso humano fue tratado como tal. Y eso es una realidad. Y lo que es el trabajar con recursos humanos fue pasando por distintos procesos. Y ahora les voy diciendo más o menos para que tengan una idea de cuál es la concepción que se tenía de la persona dentro de un trabajo, ¿sí? A principio, cuando se empieza con todo el sistema de trabajo, donde existe un empresario y un empleado, al principio es el área que se dedicaba a lo que sería la administración de recursos humanos, lo único que hacía era dedicarse a liquidar sueldos. Tenía una plantilla de personal que verificaba la cantidad de horas que hacía cada uno, si tenía trabajo a destajo o si tenía trabajo en forma mensualizada, y le liquidaba el sueldo. Entonces, el único tratamiento que se daba sobre el recurso humano era controlar cuántas horas estaba trabajando y liquidárselas, nada más. Luego, hay una evolución, y toda esta evolución que les estoy hablando es en menos de 100 años. O sea, no estamos hablando de 100 años para atrás, el recurso humano no existía como tal, ¿sí? O tenías tu profesión, o eras prácticamente súbdito o esclavo de alguien. El trabajo nace mucho después, como concepto, ¿sí? Con una paga. Y primero se tomaba como un área de liquidación de sueldos, es decir, simplemente se dedicaban a calcular cuánto había que pagar y se le pagaba, punto. De ahí hay una pequeña evolución que todavía persiste en muchos lugares, que es lo que es la administración de personal, o las áreas de administración de personal, donde más allá de la liquidación del sueldo, existe un poquito más de control o un poquito más de conocimiento sobre las personas que trabajan en el área. ¿Sí? Existe una plantilla de donde se sabe el nivel educativo que tiene cada persona y demás. A partir de que va pasando el tiempo, ya se empieza a hablar de recurso humano. Y la gran diferencia que hay entre trabajar pensando en conceptos de recurso humano o pensar en simplemente liquidar sueldos, es que cuando uno habla de qué es un recurso, dice qué es un recurso. Un recurso sería algo que es susceptible de generar algún tipo de valor. Un recurso es algo que puede ser modificado y es algo que no es infinito, sino que es finito, si está sujeto a agotamiento. Entonces, cuando uno piensa que en este tipo de conceptos, originalmente uno pensaba en recursos, pensando en un recurso físico, en un recurso financiero, es decir, tener madera para la fábrica, tener plata para pagar y demás, pero no en las personas, porque la persona se la tomaba simplemente como un elemento más del engranaje productivo, punto. A partir de que vos tomás este concepto de decir que es un recurso humano, ya estás hablando de que es algo que no te sobra, que te va a generar valor y que se puede terminar. Y en el se puede terminar es en el efecto o en el concepto de que no es que sobra el recurso humano, porque en la realidad el recurso humano no sobra, y no sobra nunca. Está bien que ustedes me dirán, no, profe, si hay un aviso en el diario y tenés 10 cuadras de cola.
sí, existe falta de empleo en general. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vos de esas 10 cuadras de cola tenés 50 personas paradas en la puerta de una oferta de trabajo y las personas que cumplen con los requisitos mínimos para realizar la tarea, capaz que son menos de la mitad. Porque se presentaron 50 personas, pero solamente 5 cumplen los requisitos que vos estás pidiendo. Entonces, no es que... Y hay trabajos que están subvaluados y otros que están sobrevalorados. Y también eso pasa. Lo mismo en cualquier trabajo. Cualquiera de ustedes sabe que siempre en un trabajo puede haber montones de personas, pero son siempre los mismos los que hacen las cosas. Y tenés muchos que por lo general aplauden o miran de costado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés personas que se dedican más o saben más que otras y personas que si la pueden pasar bien, la pasan bien. Entonces, si vos tenés una buena oficina de recursos humanos que esté atenta a estas cosas, vas a lograr que las personas que la estén simplemente pasando bien sean las menos o no estén, y la gran mayoría de las personas estén agregando valor a lo que están realizando. Podrá sonar utópico, pero no es tan lejano y no es tan imposible, y no es necesario tener una empresa con 5.000 empleados para aplicar esto. Y existen muchas maneras de poder trabajar sobre esto. ¿Sí? Entonces, en función de cómo vos cuál sea el concepto tuyo de recurso humano, va a ser el empleado que vas a tener, y esa es una realidad. Si para vos el empleado es simplemente un número más que va a entrar, trabajar e irse, y sí, va a entrar cualquier persona, le vas a liquidar el sueldo por estar determinada cantidad de horas en el lugar de trabajo, y en algún momento se va a ir, pero no te va a agregar un valor tanto mayor que el sueldo que percibe, y esa es una realidad. En la medida que vos tengas una concepción de que el recurso humano no solamente no te sobra, sino que te es escaso, porque no es que el recurso humano, vos en la empresa tenés millones de personas y elegís y no, tenés poquitos. Entonces, en la medida que vos puedas aprovecharlo lo mejor posible, le vas a sacar mejor provecho, pero en el buen sentido mejor provecho, no en el mal sentido como suele pasar. En función de esto, y vamos a ir charlándolo el tema, porque más allá de que es lindo el tema, y en muchos aspectos acá todavía es nuevo, porque no en todos lados se habla de... Si bien ustedes van a escuchar que en la empresa más piojosa que se les ocurra, todos hablan de recursos humanos, pero nadie hace lo que tiene que hacer una empresa que trabaje con recursos humanos. Lo que pasa es que la palabra recursos humanos suena divina, y en vez de ponerte administración de personal, quieres poner recursos humanos, porque suena top, pero no haces nada para generar eso. Cuando uno trata al personal, al personal como recurso, hay un par de etapas que tiene que evaluar dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Y eso qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que genera? Que genera que uno va a planificar mejor su recurso humano. Y así como cuando uno evalúa un recurso, por ejemplo la madera, y va a estar pensando en cómo va a reaccionar la madera, cuáles van a ser cómo la tengo que trabajar, para sacar el mejor beneficio, lo mismo pasa con el recurso. ¿Sí? Si uno simplemente lo deja tirado, la madera se pone mala, el empleado agarra vicios o se va. ¿Y qué le pasa a esa empresa? Tarde o temprano va perdiendo valor la empresa. Yo siempre doy un ejemplo. Vos agarrás una cuadra, ¿no? Ponés una pizzería al lado de la otra. Dos locales iguales, con exactamente la misma cantidad de personal y con los mismos recursos. Exactamente los mismos recursos, mismos hornos, misma materia prima y demás. En el corto plazo va a haber una que va a superar a la otra, se la va a morfar a la otra. ¿Cuál va a ser? La que el grupo de personas genera una diferencia mayor que la otra. Entonces ahí uno se da cuenta que la única gran diferencia que había entre las dos empresas era la gente, porque vos el horno era el mismo, la harina era la misma, la mozzarella era la misma,
Pero ¿qué te generó el cambio? Que en uno se formó un mejor grupo de personas, capaz que había 4 y 4, pero las 4 de una pizzería lograron trabajar de una forma entre ellos que parecía que eran 9, porque eso también pasa, es un concepto que se llama sinergia. Cuando 2 o más personas están trabajando en equipo y logran un buen equipo, le ganan al otro, porque trabajan mejor, parece que son más. Muchas veces este concepto del buen trabajo en equipo se ve en lo deportivo. ¿Por qué el Barcelona de hace un par de años, no más, claramente, pero el Barcelona de Guardiola se morfaba a cualquier equipo? ¿Solamente porque tenía buenos jugadores? No, porque los jugadores, más allá de ser buenos, jugaban bien entre ellos. Entonces, jugaban tan bien entre ellos que no había equipo que les hiciera frente. Acá es lo mismo. Yo te puedo dar un ejemplo. Perdón. Dale, sí, dale. Muy claro y que demuestra la conjunción de solidaridad, trabajo en equipo, la generación dorada de básquet. Es clarísimo. ¿Qué pasó justamente? No eran los mejores, ¿eh? No, pero juntos lograron generar algo distinto. ¿Sí? No hace falta que sean los mejores cada uno, no, pero si entre ellos generan esa diferencia, vos vas a encontrar la diferencia. Lo mismo pasa en el ámbito laboral, porque siguen siendo personas. En una tienen una pelotita, en otro tienen, no sé, un palo de amasar, un escritorio, una escoba, porque son un montón y entre todos generan un montón de cosas. Los que tenemos un par de años, la mayoría no, hay gente que es más joven, nos acordamos que en la esquina de Rivadavia y La Rioja, eternamente había 2 pizzerías. ¿Sí? Estaba la pizzería Palermo y estaba la pizzería La Nieve. Durante años fueron las 2 prácticamente iguales en tamaño. Hasta que de buenas a primera La Nieve empezó a crecer, segundo piso y demás. Y Palermo desapareció. A ver, las pizzas de Palermo estaban buenísimas, era más grasosa. La pascualina de Palermo estaba tremenda. Pero llegó un momento en que una de las 2 pizzerías se quedó atrás y la otra le ganó terreno y la otra cerró. ¿Sí? La gran diferencia no la generó que uno puso más plata que la otra. La gran diferencia la generó que uno jugó mejor que el otro. ¿Sí? Hablando deportivamente. Sí. Cuando vos hablabas del sector de recursos humanos, de administración de personal. Sí. Cuando ese sector trabaja para perjudicar al empleado, ¿cómo se toma? Lo estoy grabando, no podría decirlo, pero no es recursos humanos. Yo te soy sincero, yo tuve una época en un laburo y era una multinacional y había un montón de personas y en determinado momento, venido de recursos humanos, apareció una psicóloga que era medio consultora porque era un trabajo estresante, porque dentro del trabajo que era call center, vos recibías todo el tiempo cachetazos, o sea, si no sabes manejarlo, éramos la mayoría muy pendejos, si vos no sabes manejar esto, te hace mal a la cabeza, porque la gente no sabe que vos sos Mariano, y cuando levantan el teléfono, antes de decirte hola, te dijeron un rosario de puteadas y te cortaron. Y situaciones como esa a veces suelen ser muy agresivas cuando uno no la sabe manejar, cuando uno tiene cierta cancha, te dicen el rosario, vos pones off, termina el rosario y vos arrancás porque no sabés que es contra tu persona. Pero muchas veces generar esa diferencia lleva tiempo y hace mal. Acá esta psicóloga, que la realidad era, entre paréntesis, un topo para andar averiguando cosas y después trabajaron a 2, malintencionadas, enviadas malintencionadas. No hace falta que esté en recursos humanos, puede estar con cualquier cara. Cuando vos querés mandar a alguien que sea una mala intención, la realidad que no está bueno y no sirve de nada. Porque también es una cuestión medio cagona, por decirlo de alguna forma, de no encarar una situación, de entrar y decir, a ver, sé que tengo que limpiar a 2 porque no sirven, los limpio, listo. ¿Por qué? Explicale, no servís por esto. No hagas un acting
para ver cómo te saco. Una pavada. Es una pavada y lo que te genera principalmente, ¿sabes lo que es? Más allá de ponerle que la persona que sacaron no servía, porque no servía para su trabajo. Pero si vos la sacaste de mala forma, lo que te va a generar es un ruido alrededor que te hace peor a la empresa, que es sentarnos, ponemos las cosas sobre la mesa, esto es un trabajo, y vos decís, mira, fulanito y fulanito se fueron por esto. ¿Por qué? Porque pasaron determinadas cosas, su rendimiento no era, y no estamos hablando de ponerte un nivel de rendimiento, cosa de que no llegues nunca y te eches, sino, a ver, tenías que hacer mínimamente las cosas, tu trabajo era hacer pizza y no te salía la pizza. Te doy un ejemplo que te va a hacer llorar de la risa, que nos pasó, de tener en el trabajo un guardavidas, escuchá lo que te digo, guardavidas, que se tomó licencia porque tenía problemas para trabajar en el agua. Entonces vos decís, a ver, es como que te agarra locura, es como un corredor de autos le tenga miedo al volante y se pide licencia, Sí, sí. más o menos. Bueno, si el problema, tu problema laboral no pasa por una pavada, te pueden llegar a rajar a la mierda. No, O rajar o cambiarte de área porque no servís. Ponele. Pero si pero la... yo voy más, Sí, perdón, yo voy más específicamente a lo que estás explicando a nivel del espacio del recurso humano, sí. perdón, del recurso humano, del espacio donde se administra el recurso humano. Mm, Yo llevo 15 años y llegamos a estar entre los 10 mejores lugares del país para trabajar. sí. Y se dedicaba, se cuidaba, viste, se premiaba, se capacitaba, lo que se te pueda ocurrir. Sí, Y lo de que un tiene tiempo que para hacer. acá, claro, por eso para dar ejemplo a las chicas, ¿no? O sea, se cuidaba al empleado. O sea, yo he tenido millones de capacitaciones de las que se te pueda ocurrir. Sí, Manejo programas porque gracias a las capacitaciones de ellos, lo que se te puede ocurrir. Pero digo, cuando el espacio y el cabecilla del sector de recursos humanos, vamos a llamarlos así, lo cabecilla, que empieza es me encantó, dale. empieza a destruir, Sí, porque lo que más se ocupa es no de capacitarte, de hacer todo lo que tienes que hacer, sino de suspenderte, de maltratarte, ¿viste? De apretarte, de todo lo demás. mm, Digo, ¿termina cumpliendo su función en sí? O sea, eh, o, o, o no. Quiero mostrar la otra cara, ¿no? De por ahí de lo que... mira, yo te lo voy a dar con un contraejemplo. Si yo A ver. contrato a alguien para que haga pizza y en vez de hacer pizza saca tortilla, en la pizzería no me va a ir bien. Es así nomás. Seguro. Un gerente de recursos humanos, un gerente de recursos humanos, su función es potenciar y sacar lo mejor del recurso que tengo. ¿Sí? Yo tengo tantos recursos, tengo que sacar lo mejor, ¿eh? Bueno, Y, y lo si da me- vuelta la tortilla. y en el ámbito del fútbol, al técnico que no sirve y aprieta a los jugadores y no tiene rendimiento, lo Sí, rajan a la mierda. ¿Sí? pero ponele que sirvas. Esto es lo Pero mismo. ponele que sirvas. Pero lo que pasa es Vos que servís. está bien, pero ¿cuál sería el servir? Vos servís, vos cumplís las metas. Sí, Te pongo metas que son inalcanzables, eso seguro. Partamos de esa base. Te pongo metas que son inalcanzables. sí, Te aprieto para que llegues a ellas. No te sí, doy herramientas para que llegues a ellas. No te doy sistemas para que llegues a ellas. sí. No te doy capacitación para que llegues a ellas. Entonces, pasamos de la construcción a la destrucción Y lo de que una pasa es que, manera ¿dónde está ahí el tema? sistemática. O sea, ¿suele pasar eso? Sí, yo ya lo viví, lo he Yo vivido. ya Suele pasar, lo son estoy viendo cíclicos, ahora, son cíclicos. ¿Esos dónde pero se nunca vi empiezan, tanta destrucción como ahora. cuándo se termina notando eso? Cuando en determinadas áreas o en determinados lugares manejados por una persona que no sabe manejarlo, esas áreas se empiezan a temblear, se empieza a notar que se va gente, que se corre, que el rendimiento baja. Y lo primero que van a mirar, o sea, primero le van a echar la culpa a la gente, obvio. Donde vean que la gente cambia, son procesos que tardan tiempo. Donde vean que la gente cambia y si por sobre la persona que maneja recursos humanos no existe alguien que mire, lamentablemente, generalmente cuando se detectan esas cosas es demasiado tarde, ¿eh? O sea, ya hubo despelote.
Lo he Claro. vivido, lo he vivido, yo te entiendo, no te lo estoy... Mira, yo te doy un ejemplo. Si vos imaginate en este curso, si yo no les enseñara lo mejor posible, si no les diera material, les pusiera exámenes que no aprobara nadie, ¿cuándo se va a notar que fui mal profesor? A fin de año, cuando me quede una persona que no sabe nada. O a los 2 o 3 años que dicen, che, ¿sabes qué? Primero van a decir, no, porque Mariano es muy exigente. Dentro de 2 o 3 años van a decir, no, no, Mariano no es exigente. Es un boludo y lamentablemente no enseña y saca y desaprueba gente, porque hay gente que piensa que desaprobar significa que yo tengo la vara muy alta, ¿no? Es una No, pavada. Es que, ¿será que en muchos lugares de recursos humanos no tienen nada? ¿Será que solamente le ponen el nombre? En realidad solamente administran el sueldo, Si solamente yo, administran si cuánto vas a yo cobrar y lo le pasa, ponen recursos humanos, ¿vieron, porque la vieron, oficina se llama así. ¿vieron los ejemplos que les di? Si vos lo único que haces mm, es, por darte un ejemplo, la hora cada uno la cobra 200 pesos y yo a fin de mes lo que hago es multiplicar la cantidad de horas que hicieron por 200, no es recurso humano. Estoy calculando cuánto tiene que cobrar, nada más. mm, ¿Sí? Ahora voy a empezar a tirar ejemplos para que empiecen a detectar cuáles son, muchos los, recién los nombraba vos, Nico. mm. Lamentablemente, es como en cualquier lugar, vos ponés a dirigir a alguien que no sabe lo que está haciendo, y alguien dirigiendo no significa que sepa hacer muy bien lo que hacen sus dirigidos, por decirlo de una forma. Porque muchas veces, y volviendo al ámbito deportivo, que a veces es fácil de ver esto, Sí. porque muchas veces esto tiene base en ese tipo de... Porque acá antes no se lo tomaba al empleado, cuando empiezan a verse ciertas cosas en otros ámbitos, decir, escucha, si esto funciona acá, lo aplico en una empresa y me lleno de guita. Bueno, más o menos. Eh, Muchas veces se ve que el mejor jugador del mundo no fue buen técnico, y muchas veces son técnicos tremendos, tipos que cuando jugaron al fútbol no se destacaron tremendamente. Por dar Concuerdo un, al 100%. pero por dar un Mm, ejemplo sencillísimo, Maradona sí, totalmente. no fue gran técnico, era medio pelo, pero medio pelo. Y está en el top 5 mejores jugadores de la historia. Ronaldinho es un jugadorazo, no es técnico, no va a ser técnico, mira fútbol ahora. Mm. Ronaldo, el gordo Ronaldo, lo mismo. Es dueño del equipo. Tienen equipo de fútbol ahora. Messi, cuando Mm, se retire, no sé, se va a ir a un lugar donde no lo conozca nadie y pueda vivir 10 minutos en paz, nada más. No se va a mm. dedicar a ser técnico. Y muchas veces, es más, ¿con quién salió campeón Argentina, más allá del equipo? Con un técnico que era de la edad de Messi, que no fue un gran jugador de fútbol, pero que supo armar un equipo. Supo armar un equipo. Acá estamos hablando de lo mismo. ¿Qué pasa muchas veces? ¿A quién ponen de jefe? ¿A alguien que sabe manejar un equipo? No. Agarran de las 10 personas que había, uno que era muy bueno, por decir una cosa, tenías 10 cocineros, hay uno que cocinaba muy bien, cocinaba re bien, ese lo pones de jefe. Se pone en la piel del jefe y no sabe ser jefe y cagaste. ¿Sí? Perdón por el lenguaje académico. Hay un capítulo de Masterchef de la primera temporada Sí, donde lo que hacen es agarrarlo, supuestamente todos están aprendiendo, y le dicen a uno y a otro que sean jefes. Y una que parecía jefe de una equipo. jefe de equipo, una chica que parecía una dormida, supo manejar a su equipo y capaz que no era la mejor que cocinaba. Y del otro lado, uno que era, viste, tiraba magia y demás, se le fue todo de las manos. Porque no ser el mejor en tu puesto propio significa ser bueno coordinando un equipo. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Lamentablemente, como seguimos heredando la forma de organizaciones militares en la milicia, en los ejércitos, no llegaba arriba de todo el mejor, sino el más viejo, porque tenía 20 años más que vos y era jefe. Capaz que era un plomo malísimo, pero era jefe. Y abajo tenías 20 millones de personas mejores que, como eran más jóvenes y demás, no llegaban a eso. Acá pasa lo mismo. Como siempre decía Georgina, si tenés empresas que solamente calculan cuánto te van a pagar, sí,
Si yo te dijera que existen ya, y son cada vez más, yo cuando estudiaba para contador, ya existía en Buenos Aires, porque siempre, viste, acá, Dios está en todas partes, pero atiende en capital, ya existían en las universidades de Buenos Aires carreras de licenciatura en recursos humanos. Estoy hablando hace 20 años. Hoy ya está acá en Mar del Plata, pero hace 20 años vos tenías una licenciatura en recursos humanos, es decir, estás yendo a la facultad para formarte, para saber cómo hacer eso. Entonces, no lo hace cualquiera. Porque te enseñan todo esto que vos deberías tener en cuenta desde, hablamos del ciclo de vida en una empresa, la captación del recurso humano, cuando arranca, capto un recurso humano, lo introduzco en la empresa, ¿sí? Un proceso que se llama inducción. El desarrollo de la persona en la empresa, ¿sí? ¿Cómo lo motivo? ¿Cómo lo potencio? ¿Cómo lo sostengo? Porque una cosa es una persona que empezó hace un año, que tiene toda la motivación, todo es nuevo, tengo ganas, y otra es una persona que está hace 10, que ya sabe todo eso, y yo necesito que siga generando la misma productividad. Es como el motor de un auto. Yo compro un auto para remis, el primer año está divino, a los 3 años se frena cada 2x3. ¿Por qué? Porque no da más. Tiene que haber un sistema si la empresa es grande, tiene que haber claridad en la posibilidad de plan de carrera, es decir, cómo podés crecer. A ver, podés crecer, porque si vos empezás una empresa y sabés que tenés una ruta de crecimiento, y donde te dicen, mira, vos querés crecer, querés hacer carrera en esta empresa porque es grande, y que haya bases más o menos claras, donde vos sepas que tenés posibilidades. Eso te va a motivar a largo plazo. Si vos sabés que no tenés posibilidades y que todo va a terminar a dedo, no te motiva a largo plazo. Simplemente vas a trabajar por la necesidad. Obviamente tiene que haber un sistema de sanciones, sí, los tiene que haber. ¿Por qué? Porque no todos trabajan divino. Entonces, ¿qué pasa? Así como tenés premios para el que hizo las cosas muy bien, tiene que haber una sanción. Y no estoy hablando de armar un cepo en el medio en el centro de descanso de todo, lo pones en el cepo y le tiramos tomate, le pegamos patada en el culo. No, una sanción, ¿sí? Que haya una llamada de atención, que haya una charla seria con la persona, porque estamos hablando de un laburo, somos todos personas grandes. ¿Y qué le vas a hacer? A un tipo de 40 y pico de años que está mandando una cagada, tenés que sentarte a hablarle como un tipo de 40 y pico de años, decirle, flaco, ¿qué haces? Flaco, gordo, alto, lo que sea, decirle, a ver, perdóname, estás laburando. Ya sea desde una charlita hasta una suspensión, hasta una nueva suspensión con te descuento días, perdés presentismo, te suspendo una semana, te rajo. Con justificación. O sea, eso también tiene que existir. Y si eso está blanqueado desde el vamos, que a vos desde el vamos te dicen, mira, flaco, si vos te mandás todas estas cagadas, te damos franco de lunes a lunes. Entonces vos ya lo sabés de antemano. El que avisa no traiciona, entonces vos ya lo sabés. Así como si vos haces todo esto bien, tenés estos premios, tenés esto. Eso es recurso humano. Hasta lo último, que es, se va una persona, ¿no? Renuncia. Porque si la echás, la echaste. Y sabés por qué la echaste. Pero una persona agarra y te renuncia. Muy pocas empresas lo hacen, pero yo, recursos humanos, ¿qué hago? Che, mira, renunciaste, te invito a un café la semana que viene, vos y yo, puerta cerrada, contame qué pasó. A ver, ya está, queda acá, contame qué pasó. ¿Por qué te vas? No es para generar, no es para matar a nadie, no es para hacerte nada a vos, simplemente para saber, a ver, con vos no puedo hacer nada, primero, ¿puedo hacer algo? Si puedo hacerlo y me interesa que te quedes, lo voy a hacer. Si no puedo hacer nada, porque a vos no te interesa quedarte, por lo menos yo, recurso humano, o jefe de recursos humanos, tener una herramienta para que no vuelva a pasar. ¿Me entendés? Hasta le podés decir, mirá, deja una carta anónima, o contámelo. O sea, mi intención es saber por qué te vas. Y vos le podrás decir, porque González, el de tal lugar, es un pelotudo. ¿Por qué? Porque no tuve oportunidad de crecimiento, porque me cansé de que tal me forré, porque gano mal y no puedo ganar más, lo que sea. Pero si vos no aprovechás esa oportunidad de salida, esa entrevista de salida, así como el que va a ingresar, le haces una entrevista
para saber si vale la pena, el que valía la pena y se va, hacer una entrevista para saber para qué se va. ¿Sí? O sea, que poder aprovechar también eso como empresa. Trabajar el recurso humano es eso. ¿Sí? Porque no estoy diciendo nada más que lo que se hace en un ciclo de control de calidad de cualquier producto. Analizo cómo lo hago, cómo lo produzco, cómo hago que sea mejor, y si sale mal, ¿por qué salió mal? Lo mismo con la gente. ¿Hay empresas que lo hacen? Sí. En la década de los 90, que acá había guita, que estaba todo bien, había mucho cartelito de recursos humanos porque era moda y porque generaba guita para muchos, pero no había recursos humanos. ¿Hay empresas que se ocupan del recurso humano? Sí. Hay empresas que saben esto y que se ocupan seriamente de esto, y son empresas que generan un vuelo tremendo, pero tremendo. Yo les doy un ejemplo que estamos hablando muy arriba. Empresas como Google, ¿sí? Google, tienen principalmente personal muy capacitado porque son generalmente personas que tienen que tener mucho conocimiento para de forma laboral. ¿Sí? Cuando te explican cómo trabajan, por darles un ejemplo, la gente que trabaja en Google, California. Las personas lo que tienen son determinadas metas que tienen que ir cumpliendo mes a mes, ¿no? No tienen horario de trabajo. No tienen horario de trabajo. No necesitan, por cómo están trabajadas esas personas y cómo las motivan y cómo las llevan adelante, no necesitan decirle tenés que venir a la oficina de tal hora a tal hora. El tipo capaz que no te vino hace 2 días, pero se te quedó 3 días trabajando seguido. Lo que sí tenés que hacer es un sistema que veas que la persona cumpla determinadas metas. Si las cumple y las cumple bien, el resto prácticamente no te importa, porque la persona está generando lo que vos querés que genere. ¿Sí? O por darle un ejemplo, generás un ámbito de trabajo para este tipo de personas que son generalmente personas que trabajan con tecnología, donde mostraban, por ejemplo, que tenés una habitación con todos los recursos de una computadora que se te ocurran. Un teclado, memoria, un disco rígido, un pendrive. Nadie anotaba lo que se llevaba y se traía porque suponen y están convencidos de que lo que va a pasar es que si vos necesitas algo, vas a ir a buscar y lo vas a usar. No vas a ir a buscar cosas para afanártelas y venderlas en la esquina. ¿Por qué? Porque el proceso que hubo antes de que vos entres, saben la persona con la que estás trabajando. Si vos a una persona la haces sentir parte de, vos en tu casa no te vas robando el salero y lo vas escondiendo en el bolsillo. Si es tuyo, no te autorrobás. Si a vos en un trabajo te hacen sentir que es tu casa, la vas a defender más que nadie. ¿Sí? Y que es lo que se habla cuando uno es ponerse la camiseta, pero en el buen sentido, no no, ponete la camiseta, tenés que tener compromiso. El compromiso no sale de adentro. La motivación que tiene uno laboralmente, no es que a vos no, yo hoy me desperté motivado, sí, yo me despierto todos los días motivado. Llego al trabajo y me desmotivo en 2 minutos. ¿Sí? Entonces esa es la realidad. ¿Sí? Yo después les voy a pasar, lo voy a buscar. Hace poco vi un video generalmente estas cosas las trabajan mucho los psicólogos, porque pasa mucho, o sea, son personas, la persona pasa mucho por la cabeza, y si vos no atendés eso, nunca vas a generar una buena vueltita por parte del recurso humano. Es fundamental. Por darles un ejemplo, si vos tenés un fin de semana que es fin de semana largo, estás en un hotel, vinieron más personas de las que vienen siempre, estuviste hasta las manos y estuvieron, cuando estás trabajando tan a presión, generas momentos de estrés, generas momentos donde la persona está como que agotada, todos, desde el que abre la puerta hasta el que está cocinando, todos los del hotel laburaron a morir. Si pasaron esos días y no hay algún tipo de vuelta hacia la gente, que no necesariamente tiene que ser plata, porque la plata la cobraron, todos fueron a trabajar y ganaron la plata que tenían pactada. Y muchas veces que te den 3 monedas más, no te cambia la historia, al esfuerzo, pero sí el generar algo que demuestren de, che, a ver, estuvo buenísimo, entre todos se logró más de lo que se buscaba, yo te puedo dar un pequeño plus en guita,
Pero está mucho mejor si te doy un plus que pase por otro lado, ¿sí? Por decirte una cosa, si, o como pasa muchas veces en algunas empresas, che, terminó la semana, fue bravísima, todos tuvieron un plus, le dieron un día de descanso, arman para el personal un almuerzo, donde contratan a alguien de afuera, juntan a toda la gente, que le den morfi, un catering, compré un pernil, charlamos todo, brindamos, y entre los empleados tuvieron un espacio de charlar, morfar un poquito, tomarte una cerveza. Eso, que en plata generalmente es nada, porque juntar a 20 personas para una empresa, juntar a 20 personas, comprar 2 perniles y 3 cajones de cerveza no es nada, pero el impacto que generaste en la gente, en poder estar juntos en un momento de relajo, en poder cagarte de la risa, en contar la anécdota, en lo que pasó y demás, te va a generar una vuelta que para la próxima vez que te enfrentes a ese estrés de estar muy a presión, lo vas a tomar de otra forma, que es si pasa desapercibido. Si hubo un momento de mucho estrés, mucho laburo, se consiguió un beneficio grande para la empresa, y para los empleados pasó como en, es lo que tenés que hacer. Sí, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero que a veces me digan, che, estuvo buenísimo, no está de más. Es como, no sé, te invitan a comer, ¿no? Yo te invito a comer a mi casa, te hago un asado. Vos vas a comer muy bien, va a estar riquísimo, y vas a decir, che, qué rico. A ver, vos me podrías decir, era tu obligación hacerte un asadazo porque me invitaste. Sí, pero también podría haber hecho una suela incomible que vos tomabas agua sin parar. Entonces, a veces el que haya una vuelta, un feedback positivo, te va a generar a vos más motivación que si te dan 20 pesos. ¿Sí? Muchas veces cuando se habla de motivación, que son temas que vamos a ir charlando, así como hoy, que parece charla de café, pero son temas que vamos a ir abordando, muchas veces la motivación no pasa solamente por el dinero, porque vos tenés 2 empresas que te pagan exactamente lo mismo en plata, pero en una te dan mejores condiciones laborales en todo aspecto, y vos te vas ahí. Y capaz que la diferencia fue que en una te dan una mejor obra social, y a vos te da más seguridad. O en una pasa que sabés que perfectamente que si vos tenés X problema, te tomás un día y no te hacen historia, porque te tomaste un día. O cuando hay trabajo de X y se trabaja de noche, sabés que la empresa contrató un servicio de remis para que todos se vuelvan tranquilos y tengan que estar a las 3 de la mañana esperando un colectivo, o cosas que parecen tontas. Les doy un ejemplo sencillo que pasa en Mar del Plata hace mucho. Todos saben que existe el parque industrial que queda yendo para Batán. Las empresas, una de las primeras fue Toledo, estaba Cabrales y demás, ¿qué empezaron a hacer? Contratar un micro que lleve la gente hasta allá. Porque les sale mucho más barato llevar a una persona hasta el parque industrial que el ausentismo porque perdí el bondi. ¿Sí? Se va a cortar, corto y vuelvo a entrar, así cerramos la idea. ¿Sí? Entren al mismo link de recién. Ok.